Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase del curso de literatura. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar en sus respectivos monitores, el día de hoy, en esta clase que va a durar 2 horas, vamos a hablar acerca de conceptos teóricos importantes que nosotros debemos conocer y manejar, porque será importante aplicarlos en el análisis de las obras que nosotros trabajaremos a lo largo del curso. En cuanto a otro aspecto que vamos a ver el día de hoy, esto tiene que ver con apreciar un panorama de lo que significa el desarrollo de la literatura universal. Tal es así entonces que hablaremos acerca de la literatura de la antigüedad y allí vamos a destacar el desarrollo de la tragedia griega. Hablaremos también acerca de la literatura del periodo medieval. Vamos a destacar, vamos a tener en cuenta sus principales características y finalmente hablaremos acerca de la literatura de la Edad Moderna. Aparte de hablar acerca de sus características, hablaremos de una obra representativa de esta época, como lo es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bien, entonces vamos a tener en consideración pues, detalles preliminares en cuanto al abordaje del curso de literatura. Miren ustedes en sus respectivos monitores. En esto es lo que vamos nosotros a profundizar, ¿sí? El desarrollo del curso de literatura en base a dos partes. La primera parte, como ustedes pueden apreciar, abarca pues las primeras 4 semanas, en donde vamos a apreciar un panorama general de lo que significa el desarrollo de la literatura universal, la literatura española, la literatura hispanoamericana y finalmente la literatura peruana. A partir de la semana 5 hasta la semana 9, en esta segunda parte del curso de literatura, nosotros vamos a tener en consideración el análisis de dos importantes novelas, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y Los ríos profundos de José María Arreas. Por lo tanto, es necesario que ustedes ya anticipen la lectura de ambas novelas. Entonces, ustedes pueden hacer esa lectura recurriendo, pues, obviamente al libro, al elemento, al texto físico, o pueden ustedes recurrir, si no acaso, a la lectura, pues, a través de un enlace respectivo, ¿no? Para ello, ustedes podrían consultarle a los otros docentes que laboran en el multichat, podrían solicitarles a ellos los enlaces respectivos para la lectura de esas novelas. Reitero, es necesario, es a la lectura de ambos textos. Esto es lo que vamos a trabajar entonces, jóvenes, en el curso de literatura. Bien, ampliando el contenido entonces de la presente clase en cuanto a géneros literarios, hablaremos acerca de 3 importantes géneros: el género épico, el género lírico, el género dramático y sus correspondientes características. En cuanto a figuras literarias, vamos a profundizar en 6 figuras literarias: metáfora, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole y símil. En cuanto a la literatura griega, hablaremos acerca de la tragedia griega, los orígenes, la representación, hablaremos de Sófocles y de Edipo. En cuanto a la literatura medieval, ya hemos dicho sus principales características, los géneros literarios que destacaron en esta época, hablaremos de los representantes. En cuanto a la literatura de la Edad Moderna, apreciaremos pues los momentos culturales que allí se hacen perceptibles: Renacimiento, Barroco e Ilustración. Claro está que esto lo vamos a detallar pues en la medida que avancemos nuestra clase. Empezaremos hablando acerca de estos conceptos teóricos: géneros literarios y figuras literarias. ¿Qué entenderemos por géneros literarios? Bueno, los géneros literarios se van a definir como formas institucionalizadas o simplemente categorías que se van a emplear para sistematizar la multiplicidad de obras literarias. Es decir, bajo estos criterios, las obras serán agrupadas de acuerdo a características comunes. Las primeras nociones en relación a géneros literarios
van a ser vertidas por los antiguos tratadistas. Por lo tanto, los nombres de Aristóteles y Horacio serán muy importantes. Lo que vamos a hacer es apreciar una clasificación tradicional en donde vamos a poder encontrar el desarrollo de 3 géneros literarios. Y con esta clasificación tradicional nosotros vamos a trabajar para el análisis de las obras que apreciaremos a lo largo del curso. Estos 3 géneros literarios son muy conocidos, ¿no? El género épico, el género lírico y el género dramático. Reitero, solamente vamos a trabajar con esos 3 géneros literarios. Entonces, a continuación vamos a ver, pues, las principales características de cada uno de estos géneros. Empezaremos hablando acerca de el género épico. El género épico se ha de caracterizar por ser esencialmente narrativo. Es decir, en la épica, la intención es contar, es narrar, es transmitir algo. Pero este género también se ha de caracterizar por su objetividad, es decir, para contarnos, para desarrollar una historia, se remite a determinados elementos reales, llámese pues hechos históricos, algún acontecimiento resaltante, la referencia a alguna época, etcétera. Entonces, es un género que también se caracteriza por su objetividad y además también porque hace alusión al tiempo pasado. Es decir, cuenta algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Y además, en algún momento también vamos a apreciar cómo se hace perceptible esa sensación de impersonalidad. Es decir, la voz enunciativa que nos cuenta algo se muestra ajena a la historia. Entonces, esos son elementos que van a caracterizar, pues, evidentemente, al género épico. Hemos dicho, entonces, que es un género esencialmente narrativo y, por lo tanto, como prevalecen las narraciones, estas se alternarán con descripciones. Es decir, también encontraremos las descripciones de lugares, de objetos, de personajes. Estas serán, entonces, las características del género épico. Ahora bien, un detalle que nosotros debemos tener en consideración respecto a los géneros literarios es que cada uno de estos presentarán una especie de subclasificaciones, a las cuales vamos a denominar como especies. ¿Cuáles entonces serán las especies del género épico? Esto nos remite entonces a la literatura de la antigüedad, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes recordarán alguna de las especies del género épico. Y aquí les voy a pedir entonces la participación de ustedes, estimados alumnos. ¿Cuáles serían algunas de las especies del género épico? Ustedes que ya tienen una base, un conocimiento previo, seguramente podrán apoyar y hacer más dinámica esta clase. ¿Recuerdan alguna de las especies del género épico? Epopeya, profesor. Canta la gesta. Excelente. Muy bien, la epopeya, por ahí intervino un alumno, ¿sí? Lo pueden hacer a través de este chat donde todos estamos apreciando, ¿sí? Para poder registrar, ver nuestras... el cantar de gesta, nos dice Ariana, excelente, muy bien, también es otra especie del género épico. Epopeya, cantar de gesta, poema épico, correcto. Muy bien, Kevin, excelente. Entonces creo que nosotros ya sabemos y conocemos algunas de las especies del género épico. Pero fíjense en un pequeño detalle. Hemos dicho que nosotros vamos a trabajar con esta clasificación tradicional. Género épico, género lírico, género dramático. Pero en ningún momento estamos hablando del género narrativo. Y es que las formas narrativas las vamos a incluir dentro de la épica. ¿Sí? Hemos dicho que el género épico es esencialmente narrativo. Entonces, las especies narrativas que ustedes conocen, las vamos a considerar como especies del género épico. Entonces, ¿qué otras formas narrativas conocen ustedes?
¿Alguna idea? Formas narrativas. ¿Sí? ¿Alguna idea? Excelente. Muy bien, Kevin. La novela. ¿Qué más? ¿Solamente la novela? Cuento, profesor. El cuento, la fábula, la tradición, el mito, la leyenda, etcétera. Entonces, esas formas narrativas las vamos a considerar también como especies del género épico. Excelente, la crónica también. Muy bien. Entonces, quiero que esto quede bastante claro para ustedes, ¿sí? Esto es lo que podríamos decir en torno al género épico. Ahora bien, el género lírico, ya pasamos ahora a otro género, es un género que vamos a considerarlo como emotivo, expresa la emoción personal. El autor se manifiesta desde su mundo interior. A través de este género lírico, vamos a poder apreciar entonces emociones y sentimientos vertidos por el autor. Por lo tanto, a diferencia del género épico, que se basaba en un referente real, histórico y por lo tanto era objetivo, el género lírico ha de ser considerado como subjetivo. Entonces, en este género también nosotros vamos a poder apreciar pues subclasificaciones o especies. Entonces, ¿cuáles serán las especies del género lírico? Para abreviar, pues, claro, muy bien, oda, égloga, elegía, madrigal, canción, ¿no? Epigrama, etcétera, ¿no? Entonces, son especies del género lírico. Correcto, muy bien. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Ustedes están expresando el conocimiento previo y me alegra bastante porque esto permite entonces apreciar el contenido y la información que ustedes manejan. Hoy hemos hablado acerca del género épico, el género lírico, y ahora hablemos acerca del género dramático. Al género dramático lo vamos a definir como la representación de acciones a través del diálogo y el movimiento realizado por los personajes. Entonces, vamos a encontrarnos con un género el cual recurre precisamente a la interacción realizada por actores que interpretan a personajes y esa interacción se realiza en un escenario expuesto todo ello ante un público espectador. En ello consiste entonces la representación. Se trata entonces de un género que podríamos considerarlo como objetivo y al mismo tiempo subjetivo. ¿Correcto? Muy bien. Y obviamente aquí nosotros también encontraremos especies, ¿verdad? Entonces tendríamos que remitirnos a la literatura de la antigüedad. Allí, por ejemplo, podríamos nombrar a la tragedia y a su contraparte, que es la comedia. Ahora, entre tragedia y comedia aparece el drama, ¿verdad? Ahora, por otro lado, vamos a tener en consideración, pues, algunas otras manifestaciones de representación de el auto sacramental, podríamos hablar, por ejemplo, de el entremés, podríamos hablar de el sainete, la tragicomedia, etcétera, ¿no? Entonces, son también especies, en este caso, del género dramático. Muy bien. Entonces, creo que manejamos este concepto de géneros literarios y, por ende, también el de especies, ¿no? Entonces, vayamos a la parte práctica. Si yo dijera, por ejemplo, Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, determine género y especie. Reitero la pregunta, ¿no? Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, determine género y especie.
Género épico, pero no es novela. ¿Correcto? Kevin es cuento, ¿verdad? Ahora, género narrativo. Hemos dicho que no vamos a trabajar con narrativo. Perdón, solamente leí la parte de que decía cuento. No narrativo. Olvidémonos de lo narrativo. Vamos a considerarlo como épico. ¿Sí? Por favor, no cometamos ese error. En cuanto a lo que manejamos aquí en San Marcos, vamos a determinarlo así. Correcto, ahora sí. Bien, Jesús, Fabricio, sí. Género épico, especie, cuento. ¿Sí? Sofía, correcto, muy bien. Así nosotros debemos manejar. ¿Sí? Si yo dijera, a ver, vayamos a otro ejemplo. Si yo dijera, a ver, ñacatita, de Manuel Asensio Segura, determine género y especie. Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Género, primero género y luego especie. Género dramático, especie. Género dramático, especie, comedia. Muy bien, Miguel Ángel, excelente. Entonces, así nosotros debemos aplicar lo que estamos aquí revisando. ¿Sí? Si yo dijera, por último, ya, a la vida retirada de Fray Luis de León. A la vida retirada de Fray Luis de León. Género, especie. Vamos, creo que ustedes pueden determinar ello. No es difícil. Fray Luis de León, recuerden ustedes, es un poeta del Renacimiento español. Género lírico, especie, oda. Correcto. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Alfredo. Entonces creo que ha quedado ya claro estos primeros conceptos, ¿no? Géneros y especies literarias. Bien, vamos a dejar de lado ello. Y a continuación hablaremos acerca de otro concepto que nosotros debemos manejar, el de figuras literarias. Las figuras literarias se van a definir como recursos de estilo que emplea el escritor para, en algunos casos, recrear, en otros casos, intensificar el lenguaje, buscando crear un efecto figurado. Evidentemente, nosotros encontraremos pues, una gran multiplicidad de figuras literarias y como se dijo al principio, nosotros vamos a poner énfasis solamente en 6 figuras literarias. Y una de las más importantes, indudablemente, es la metáfora. La metáfora se ha de definir como una figura de sustitución que consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra o el sentido de una expresión por otra. ¿Cuáles serán entonces los tipos de metáfora que vamos a poder apreciar comúnmente? Bueno, aquí vamos a poder encontrarnos con 2 tipos de metáfora. Miremos, acaso, hacia el lado izquierdo del monitor, ¿no? La metáfora A es B. 2 términos unidos por un verbo copulativo, ¿no? Y hacia la derecha dice lo siguiente, A en lugar de B. Esto significa que una palabra reemplaza a otra o una expresión hace alusión a otra. Entonces, veamos aquí el primer caso, la metáfora A es B. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Nuestras vidas son los ríos, ¿no? Fíjense ustedes cómo allí la metáfora se establece a partir de la presencia de 2 términos, vidas, ríos, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo de pronto encontraremos un elemento común, ¿no? El fluir en este caso, ¿no? Lo que respecta a la vida, el fluir hacia la muerte, en el caso de los ríos, el fluir hacia una desembocadura, ¿no? Entonces, y son, ¿no? Es el verbo copulativo, claro, está conjugado de otra manera. Este es un claro ejemplo, entonces, de la metáfora A es B. En el caso de la metáfora A en lugar de B, la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo
diamantes ha reemplazado a otra expresión, estrellas en este caso, ¿no? Entonces, diamantes, ¿qué es un diamante? Lo vamos a definir como una piedra preciosa que se caracteriza por la emisión de brillo. Y en el caso de las estrellas, es un cuerpo celeste que también cumple, pues, la misma característica, ¿no? Allí se aprecia, entonces, el uso de la metáfora. Bien, el escritor pudo haber referenciado a las estrellas, pero quiso emplear de pronto esta imagen de diamantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta en relación a la metáfora, una figura literaria de sustitución. Continuemos. Ahora corresponde hablar acerca de la anáfora. La anáfora se define como una repetición de una o más palabras al inicio de los versos o al inicio de las oraciones. Miren el ejemplo que aparece allí. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Dígame entonces, ¿dónde encontraremos la anáfora? ¿Qué palabra o qué palabras se repiten para establecer la presencia de una anáfora? En el ejemplo que ustedes están visualizando. ¿Qué palabra o palabras se repiten? Y podríamos decir, aquí hay anáfora. Fíjense bien, ¿ah? Correcto, muy bien. No solamente es no perdono, sino no perdono a la. Miren ustedes, fíjense qué es lo que se repite. ¿Correcto? Reitero, no es solamente no perdono, es no perdono a la. ¿Correcto? Allí. Entonces podríamos nosotros establecer la presencia de una anáfora. Veamos los otros ejemplos, ¿no? Con tus pasos volverás, dice allí, ¿no? Con el pasado a encontrarte. Entonces lo que se repite, ¿sí? Fíjense ustedes, es la palabra con. ¿Sí? Está resaltado y está con rojo. Ahora, profe, una vez me pregunta, ¿en prosa puede aparecer la anáfora? Claro que sí. Estamos diciendo que al inicio de las oraciones, o sea, esto es después de un punto, o tal vez después de una coma en donde la idea o la información sea otra, pero evidentemente vamos a encontrar pues la misma fórmula que aparece en forma reiterada. Miren ustedes aquí, por ejemplo, después de un punto es que aparece el fuego. Y al inicio de la oración anterior también el fuego. Eso también sería un ejemplo de anáfora. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta ello. Puede aparecer verso, puede aparecer en prosa. Sigamos. Epíteto. El epíteto es una figura literaria que vamos a considerarla como un adjetivo que tiene por finalidad caracterizar o simplemente enfatizar una cualidad que es inherente, que es propia del sustantivo. Esta figura literaria fue muy empleada en la literatura de la antigüedad. Remitámonos a los ejemplos, ¿no? Entonces, Odiseo es un personaje muy conocido de las antiguas epopeyas homéricas, ¿verdad? Y se caracterizaba él por su gran ingenio, por su inteligencia. El astuto Odiseo, dice allí, ¿no? Entonces, astuto, evidentemente está enfatizando una cualidad del personaje. Era la diosa de los níveos brazos, se menciona allí, o el encendido fuego. Ya sabemos, evidentemente, que el fuego comporta esa característica, ¿no? El cálido fuego o de pronto incluso el brillante fuego, en fin, podríamos atribuirle una serie de epítetos. Miren ustedes cómo allí hacia la parte inferior aparecen pues algunos ejemplos que determinan cualidad o determinadas características, ¿no? Por ti verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio
y colorada rosa y dulce primavera deseada, ¿no? Evidentemente, allí el autor, que es Garcilaso, está atribuyendo, pues, epítetos a los sustantivos. En el caso de epítetos que son asignados a personajes de la literatura de la antigüedad, ¿no? Ustedes pueden apreciar algunos muy conocidos, ¿no? Odiseo, fecundo en ardides, Héctor, domador de caballos, o el de tremolante casco, Atenea, la de los ojos brillantes, o la diosa de los ojos de lechuza, Hera, la diosa de los niños brazos, Zeus, el que amontona o el que junta las nubes, Aquiles, que tiene evidentemente un epíteto muy conocido de los pies ligeros, el más valiente de los aqueos, entre otros. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en relación, pues, a esta figura literaria denominada epíteto. Hiperbatón. El hiperbatón es otra figura literaria importante que consistirá en la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Es decir, el hiperbatón se puede definir como una especie de enrevesamiento que experimenta la expresión para obviamente darle un sentido especial a la expresión para llamar la atención del lector, ¿no? Fíjense ustedes cómo allí aparece un ejemplo, ¿no? Bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor, ¿no? Fíjense ustedes, y al lado izquierdo, en el cristal de tu divina mano de amor, bebí el dulcísimo veneno. Entonces, fíjense la alteración sintáctica que ha experimentado la expresión. O para ser mucho más precisos, miren ustedes en el ejemplo que está ahí resaltado en colores. Volverá las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Evidentemente, aquí la expresión ha experimentado un enrevesamiento. Y si lo ordenamos adecuadamente, ¿sí?, tácticamente, entonces podríamos decir, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Ese sería entonces el orden adecuado. Entonces, enrevesamiento de las expresiones, ¿no? Esta figura literaria, pues, fue muy empleada durante el periodo barroco, ¿no? Remitámonos a la literatura y fundamentalmente a la poesía del siglo XVII. Sigamos. Hipérbole. Es otra importante figura literaria que se define como exageración. Oh, más dura que mármol a mis quejas, ¿no? Más dura que mármol. El mármol sabemos que es un elemento que se caracteriza por su dureza, pero más dura que mármol. El hombre era alto, tan flaco que parecía siempre de perfil. Exageración. Por esta herida no sale solo sangre, por esta herida me salgo yo. Exageración. Grande, ¿no? Esos serán claros ejemplos de hipérbole. Y finalmente, corresponde hablar acerca de esta otra figura literaria que es muy conocida por ustedes, el símil. El símil, que se define como el establecimiento de una relación de comparación o semejanza entre dos términos. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Entonces, está comparando ahí, evidentemente, ¿no? Ahora, comúnmente se utiliza la palabra como para establecer esas comparaciones. Pero ojo, no es la única, sino que podríamos nosotros considerar, acaso, otras expresiones que establecen esa relación de comparación. Miren ustedes los ejemplos. La luna es como un disco de plata. La luna se asemeja a un disco de plata. La luna, con un disco de plata, la luna se parece a un disco de plata. ¿Perfecto? Fíjese cómo allí vamos a poder apreciar el establecimiento de relaciones de comparación. Bien, entonces estas son las 6 figuras literarias que nosotros debemos conocer y manejar en el desarrollo de nuestro curso, ¿no? Habrán de pronto preguntas en función a ello. Sigamos.
Y una vez ya apreciado, pues, estos conceptos teóricos básicos, introduzcámonos ya en lo que significaría el desarrollo de la historia literaria y la literatura universal. Y empezaremos hablando acerca de los diversos momentos históricos en donde nosotros vamos a explorar, pues, el desarrollo de la propuesta literaria, ¿no? En la Edad Antigua, por ejemplo, prevalece esa visión mitológica y evidentemente encontraremos una literatura que recurre, pues, a esos elementos que mezclan, pues, el aspecto religioso, el aspecto histórico, lo tradicional, etc. Ya en la Edad Media prevalece una visión teocéntrica, ¿no? Dios es el eje, es el centro de atención. Apreciaremos, pues, manifestaciones literarias durante el desarrollo del periodo medieval. Un periodo medieval que se caracteriza por el desarrollo de dos momentos sucesivos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Pero luego vamos a encontrarnos con el desarrollo de la Edad Moderna, en donde en un primer momento, el Renacimiento, prevalece la visión antropocéntrica, es decir, Dios deja de tener la importancia que tenía en la Edad Media, lo religioso pasa a un segundo plano, y es el individuo el centro de análisis, el centro de atención. Luego del Renacimiento aparece la propuesta estética del Barroco y finalmente apreciaremos el desarrollo de la Ilustración hasta arribar a la Edad Contemporánea. En fin, es un panorama general de lo que vamos a poder apreciar en el desarrollo de la literatura universal. Empezaremos hablando acerca de la Edad Antigua y el desarrollo de la literatura griega. ¿Por qué es importante la literatura griega? ¿Cuál es la trascendencia de esta? Ustedes creo que conocen que la literatura griega se ha convertido, pues, en una suerte de matriz a partir de la cual, pues, aparecerán las diversas manifestaciones literarias que van a prevalecer en el mundo occidental. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en consideración que la literatura griega se caracteriza por su propuesta o por su tendencia formativa. Las otras literaturas que surgirán en el mundo occidental, empezando por la literatura latina, serán consideradas derivadas de la literatura griega. Por otro lado, la literatura griega es la única literatura europea en donde se hace perceptible cómo sus formas se han originado en sus propias instituciones sociales y culturales. Es decir, determinados aspectos como la política, la religión, la filosofía, la historia, entre otros, han contribuido para la gestación de las diversas manifestaciones de literatura griega. Entonces, es un detalle que nosotros también debemos considerar. Ahora, por otro lado, la literatura griega, debido a su calidad formal y debido también a su contenido, que en muchas ocasiones puede resultar ser problemático en torno a temas esenciales de la existencia humana, debido entonces a esos dos factores, es que esas manifestaciones de literatura griega se han considerado como verdaderos paradigmas, verdaderos modelos universales, que muchas veces serán retomados, que en otras ocasiones serán combatidos, que en otras ocasiones serán refundidos. Entonces, el aporte de los griegos ha de ser muy importante para la constitución de conceptos que van a ser empleados en el ámbito de la literatura. Su aporte es esencial, es importante, ¿no? Entonces, siempre, de pronto, en algún momento de la historia, se proyecta una mirada hacia ese pasado clásico. En el Renacimiento se hizo perceptible. En el neoclasicismo también se ha hecho perceptible. Entonces, eso es lo que debemos tener en consideración como
aspectos fundamentales que determinan la importancia de la literatura griega. Bien, entonces, dentro de esas diversas manifestaciones de la literatura griega, por ejemplo, podríamos hablar de la dramática. Y dentro de lo que significaría la dramática, pues aparece el desarrollo de la tragedia y aparece el desarrollo de la comedia. Pero lo que nos interesa aquí es lo primero, la tragedia. Entonces, vamos a tener en consideración una serie de detalles en torno a la antigua tragedia griega. Hablaremos de los orígenes, la representación y finalmente la finalidad. En cuanto a los orígenes, nos preguntaremos, ¿de dónde surge, de dónde aparece la tragedia griega? Y esto nos remite a tener en consideración el desarrollo del ditirambo. ¿Qué es el ditirambo? El ditirambo era un canto coral que se efectuaba para honrar al dios Dionisos, o llamado también Baco, el cual era el dios del vino y el dios de la fertilidad. Entonces, vamos a ver cómo si evidentemente se trataba de un canto coral, encontraremos la presencia de un coro. Los integrantes de ese coro recibieron la denominación de coreutas. No se precisa con exactitud el momento en el cual uno de esos coreutas se diferencia del resto y se separa del grupo coral, asumiendo la función de solista o director. Entonces, ese coreuta diferenciado recibió la denominación de corifeo, y el corifeo respondía al grupo coral. Ya con el paso del tiempo, el corifeo dio origen a la presencia del actor. A propósito, la designación griega para actor, es decir, su etimología, revela pues la siguiente definición: el que responde. Entonces vamos a ver cómo así es como poco a poco se va constituyendo pues lo que vamos a conocer como tragedia. Es importante mencionar, por ejemplo, de que esos coreutas aparecían dentro de esta ceremonia litúrgica vestidos con un atuendo especial, aparecían vestidos de sátiros. Pero, ¿qué entenderemos por sátiros? Bueno, las más antiguas imágenes de los sátiros no lo presentan como seres híbridos, seres con abundante cabellera, con cola de caballo, patas de cabra, cuernos, y se creía de que los sátiros representaban pues a machos cabríos. En realidad representaban a genios de la vegetación. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir asumiendo esa concepción tradicional y vamos a considerar de que los sátiros representaban a machos cabríos. Entonces, dentro de la ceremonia, justamente el canto efectuado por ellos pasó a denominarse tragedia, que significaba canto de los machos cabríos o también oda en honor a un macho cabrío. Ahora, es importante mencionar, por otro lado, que ese actor, ¿sí?, representaba comúnmente a un héroe. Entonces, vamos a ver cómo ese héroe estaba asignado por la fatalidad. Es decir, era inevitable el destino para ese héroe. ¿Y quién atestiguaba las diversas situaciones que experimentaría ese héroe? Los integrantes del coro. Ellos eran testigos o copartícipes de la suerte del héroe. Pero aquellos quienes integraban el coro también asumían ser las personas más cercanas del dios Dionisos. El coro cumplía esa doble función, reitero, atestiguaba la suerte del héroe y eran pues los más allegados al dios Dionisos. Detalles que vamos a tener en consideración en cuanto a los orígenes de la representación, pero los orígenes de la tragedia griega. Y ahora, en cuanto a la representación, no debemos aquí considerar también otros detalles. Por ejemplo, preguntarnos, ¿dónde se llevan a cabo las representaciones trágicas?
Esto nos remite, pues, a hacer algo de historia y a tener en cuenta que en el año 472 a.C. se ordenó la construcción de un teatro en honor al dios Dionisos. Y en ese teatro, que estaba, pues, construido sobre la base de una colina, había determinados lugares específicos. Si ustedes revisan, por ejemplo, su material de trabajo, ¿sí?, que deben tenerlo a la mano, ustedes podrán apreciar una imagen de ese teatro. Entonces, vamos a ver cómo en ese teatro habían graderías en donde el público, pues, se ubicaba y apreciaba la representación trágica. Pero en la parte inferior había un espacio semicircular llamado orquesta. Y en la orquesta se ubicaban los coreutas, es decir, los integrantes del coro. Ahora bien, vamos a ver cómo ese espacio semicircular limitaba con otro denominado escena. Y en la escena aparecía el actor, el cual representaba a un determinado héroe. Y detrás de la escena vamos a encontrarnos con un fondo. Comúnmente era un palacio. Bueno, estos eran lugares en donde evidentemente vamos a poder apreciar determinada funcionalidad dentro de este teatro en honor al dios Dionisos. En ese lugar se representaba. Ahora, ¿cuándo se representaba? Tengamos en cuenta que a lo largo del año, pues, habían dos momentos de celebración: las grandes dionisíacas y las conocidas como dionisíacas rurales o simplemente leneas. En las grandes dionisíacas se representaban 3 tragedias seguidas de un drama satírico, mientras que en las dionisíacas rurales solamente se representaban comedias. Entonces, la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Cuándo se representaban las tragedias? Cuando se celebraban las grandes dionisíacas. Sí. ¿Y en qué consistía la representación? Bueno, la representación consistía en la interacción entre el coro y ese actor. Evidentemente vamos a ver, vamos a apreciar el uso de máscaras, el uso de disfraces. Vamos a encontrarnos con partes cantadas y partes recitadas. Las partes cantadas recaían en el coro, las partes recitadas en el actor. Cuando evoluciona la tragedia y aparece ya un segundo actor en escena, entonces vamos a encontrarnos con la presencia de partes dialogadas. Entonces, vamos a tener en cuenta esos detalles. Como hay otros detalles muy importantes, ¿qué es lo que acontece de pronto dentro de una representación? ¿Podía acaso una mujer ser partícipe de una representación trágica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las mujeres podían participar de una representación trágica? ¿O había una norma que les impedía ser partícipes de esto? ¿Las mujeres podían participar? No, evidentemente no, no podían. Estaban impedidas de ello. Profe, entonces en la antigua tragedia no habían papeles femeninos. ¿Qué opinan? ¿No habían? ¿O sí habían? ¿Habían papeles femeninos en la antigua tragedia griega? Dígame un par de papeles femeninos, un par de personajes femeninos. ¿Alguna idea? Había papeles femeninos, ¿sí? Correcto, Kevin. Yocasta, ¿no? Medea, Clitemnestra. ¿Sí? Había papeles femeninos, pero estos eran representados por varones. Entonces, es un detalle en cuanto a la representación. Como hay otros detalles, por ejemplo, escenas de violencia, de asesinatos, de suicidios, ¿se exponían al público espectador? No. Esa violencia no era apreciada por el espectador, pero el espectador intuía, ya daba por sobreentendido
que un acontecimiento nefasto había ya sucedido. Entonces la violencia no era expuesta ante el público espectador. Hay otros detalles también importantes, como por ejemplo la concepción fatalista de la vida. Entonces, evidentemente, el héroe tenía que estar a la altura del destino que de pronto se le ha asignado. Debe luchar contra ese destino, no puede huir, ¿no? Porque hubo un personaje que quiso huir de su destino y se acercó a este. Edipo, ¿verdad? Ustedes seguramente recordarán ello. Entonces, evidentemente vamos a tener en cuenta pues esos detalles dentro de lo que respecta a la antigua tragedia griega. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el objetivo de poner en escena una tragedia? Aristóteles, a través de la poética, lo explica. El fin que justifica una representación trágica es despertar la catarsis. ¿Qué se entiende por catarsis? Catarsis se define como purificación espiritual motivada por la compasión y el miedo que se suscita en el espectador. Evidentemente, el espectador pues atestiguaba pues todo aquello en torno a un determinado héroe y temía que algo similar pues le acontezca. Ahora, evidentemente también catarsis se define como purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Esto es lo que podríamos mencionar en relación pues a la antigua tragedia griega, orígenes, representación y finalidad. Continuemos. Ahora hablemos acerca de uno de los exponentes de esta antigua tragedia griega, Sófocles. Sófocles, pues, es uno de los dramaturgos de la antigüedad más destacados, ¿no? Su predecesor fue Esquilo, aquel a quien se le consideró como el padre de la tragedia griega debido a sus importantes aportes. Sófocles también vertirá aportes para la evolución de la tragedia griega, en algunos casos, pues asimilando los aportes de su predecesor, en otros casos, pues diferenciándose de este. Miren ustedes, Esquilo había aumentado a 2 el número de actores. Con Sófocles también se aprecia un incremento del número de actores en escena. Incrementó a más de 2, o sea, entenderemos que con Sófocles aparece el tercer actor en escena, lo cual pues le otorga amplitud al campo de la acción dramática. Al haber más actores, evidentemente ellos van a tener que relacionarse entre sí. ¿A través de qué? A través del diálogo. El diálogo también será importante en Sófocles. Pero hay un detalle muy importante, ¿no? Que es evidentemente algo que diferencia a Sófocles de los demás. Lo diferencia de Esquilo, lo diferencia de Eurípides. Sófocles profundizó en la personalidad y en las motivaciones de sus héroes. O sea, exploró el aspecto psicológico, miedos, temores, inseguridades. Eso es lo que expone en sus héroes. Ahora, Sófocles, a diferencia de Esquilo, cultivó la obra individual. Esquilo desarrolló trilogías, es decir, una obra constituida por 3 tragedias. No, Sófocles solamente se remitió a la obra individual. A Sófocles se le atribuye la autoría de obras muy importantes como Edipo Rey, Edipo en Colona, Áyax, Antígona, Filoctetes y las Traquinias. Todas estas, evidentemente, una de las más importantes es Edipo Rey. Una historia bastante conocida por ustedes, ¿verdad? Asumo que es así. Miren ustedes, Edipo Rey cuenta una historia que nos remite pues a una ciudad griega, en este caso, llamada Tebas. Tebas está experimentando una terrible peste y los ciudadanos acuden al palacio de Edipo para que éste dé explicaciones del motivo de tal peste. Edipo manifiesta que ha enviado a su cuñado llamado Creonte
averiguar a través del oráculo cuál es el motivo de la peste. A su retorno, Creonte revela lo que el oráculo ha manifestado. Dice el oráculo que la peste es un castigo contra Tebas, debido a que el verdadero asesino del rey Layo, quien fue gobernante de la ciudad, aún no ha sido castigado. Y por lo tanto, entonces, mientras no se encuentre al culpable, seguirá esa peste. A partir de esta información, Edipo asume la misión de hallar a ese culpable. El coro le recomienda al rey de Tebas consultar con Tiresias. Tiresias es un adivino carente de la vista, pero de gran sabiduría, el cual es llevado al palacio. Edipo le hace una serie de interrogantes sobre la identidad del asesino, pero como Tiresias posee un gran conocimiento, sabe la verdad, sabe pues la verdad en torno a Edipo y se niega a revelar esa verdad. Esto ofusca, esto molesta a Edipo. Edipo cree de que Tiresias sabe la verdad, es cómplice de ese culpable y le tilda pues ser pues un cómplice de ello, lo insulta. Tiresias es un hombre que aplica un buen criterio, aplica su sabiduría y por lo tanto hablará con la verdad. Y le dice la verdad a Edipo: ¿quieres encontrar al culpable? El culpable ya lo conoces, el culpable eres tú, le dice. Y Edipo se molesta más. Edipo cree que Tiresias y Creonte se han confabulado para hacerle quedar mal, para hacerle pasar un mal rato. Creonte tiene deseos de ocupar el lugar que tiene Edipo. Pero lo cierto es que Tiresias se retira y aparece Creonte. Y Edipo y Creonte tienen una fuerte discusión. Edipo acusa a Creonte de ser ambicioso, de querer ocupar su lugar. Entonces Creonte en realidad no sabía si se le acusaba. Creonte era incapaz de atentar contra Edipo. Entonces por último Creonte también se retira molesto. Ahí es cuando aparece Yocasta. Yocasta es la esposa de Edipo. Yocasta ha escuchado pues esta discusión y le pregunta a Edipo cuál es el motivo de ello. Edipo dice pues de que Tiresias lo ha acusado pues de ser el asesino del rey Layo, y detrás de ellos seguramente está tu hermano Creonte, le dice Edipo. Eso es lo que me molesta. Pero Yocasta, para calmar esas expresiones, en la ciudad de Tebas sabemos de que Layo fue victimado por bandoleros en tierras extranjeras y tú no tienes nada que ver. Mira, para que te calmes y para que tengas en cuenta pues que a veces lo que dice la gente no es cierto, te voy a contar algo del pasado, le dice. Tiempo atrás, cuando Layo vivía, él y yo tuvimos un hijo. Y cuando nació esta criatura, consultamos con el oráculo. Y el oráculo manifestó de que esa criatura iba a matar a su padre y se iba a casar conmigo. Entonces, Layo lo meditó por algunos días y determinó deshacerse de esa criatura. Entonces, ya ves, esa criatura jamás mató a Layo, y como ya te dije, Layo fue victimado por bandoleros en un cruce de 3 caminos. Así que quédate tranquilo. Pero al escuchar estas palabras, Edipo se estremeció, se puso mal, se puso nervioso. Y entonces, ¿por qué Edipo reacciona de esa manera? Y le dice a Yocasta: temo que las palabras de Tiresias sean verdad. Y es que Edipo, entonces, recuerda, pues, algunos detalles de su pasado. Pero, por lo tanto, Edipo le hace interrogantes a Yocasta. Muchas preguntas. ¿Cómo era Layo? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Dónde fue Layo? Y las respuestas que daba Yocasta, me parece que concordaban con experiencias previas de Edipo. Layo fue victimado en un cruce de 3 caminos entre los países de Fócida, ¿ves?
y otro más. Y aparte de ello, iba con él una comitiva. Y todos murieron, solamente uno sobrevivió. Ese sobreviviente, el que trajo esa versión de los bandoleros, tipo, pues estaba tan nervioso de que solicitó la presencia de ese único sobreviviente. Bueno, estaba en el palacio con nosotros, dice Yocasta, pero cuando tú llegaste al poder, decidió alejarse de aquí. Ahora se dedica, creo, al pastoreo. Es necesario que venga y que ratifique su versión. Pero ¿por qué está nervioso Edipo? Porque tiempo atrás, dice Edipo, cuando yo vivía en Corinto con mi padre, el rey Pólibo, y la reina Mérope, en una ocasión durante un banquete, una persona embriagada me dijo, tú no eres hijo del rey Pólibo, tú eres adoptado. Y entonces le pregunté a mi padre, y mi padre, el rey Pólibo, dijo que no haga caso a ello. Pero no me quedé satisfecho y fui al oráculo, y el oráculo me dijo que iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre. Por eso tomé la decisión de nunca más regresar a Corinto. Llegué entonces a un país lejano, un cruce de 3 caminos, donde tuve un altercado con un anciano acompañado de una comitiva. Se me agredí, accioné y los maté a casi todos. Los hechos están coincidiendo, salvo esa última versión. Y entonces, evidentemente, Edipo siente una gran culpabilidad. Cuando en ello llega a Palacio un emisario, un mensajero de Corinto anunciando la muerte del rey Pólibo. Y Edipo cree que es culpa suya. Pero este mensajero le dice, te voy a dar una noticia que te va a tranquilizar. Mira, tú no eres hijo del rey Pólibo, tú eres adoptado. Yo sé la verdad, le dice el mensajero. A lo que Edipo se estremece más, porque existe la posibilidad de que sea él el hijo de Layo. Y entonces el mensajero le dice, pues, de que tiempo atrás, pues, le encontró a esta criatura con los pies que estaban, pues, aprisionados por los pañales, ¿no? Y por eso tuvo ese nombre, Edipo, que significaba el de los pies lados. Entonces, este mensajero, que tiempo atrás era pastor, creyó conveniente llevarlo lejos, lejos, lejos. Y así entonces, cuando se enteró de que el rey Pólibo no podía tener hijos, se le entregó a él. Y así se ha descubierto de que Edipo no es hijo del rey Pólibo. Finalmente aparece el pastor. Y el pastor, que tiempo en el cual Layo vivía, fue quien recibió la orden de deshacerse de la criatura, que era Edipo, pero no lo hizo. No lo entregó al mensajero de Corinto, que en ese tiempo también era pastor, para que lo lleve lejos. Y así se ha llegado a la verdad. Sin saberlo, Edipo había matado a su padre y se había casado con su propia madre. El coro le increpa este hecho a Edipo. Edipo no lo sabía. Yocasta se había dado cuenta de la verdad antes que Edipo y tomó la decisión de quitarse la vida, ahorcándose con su propio cabello en su habitación. Y cuando Edipo se entera de esto, va de inmediato y al encontrar el cuerpo inerte de Yocasta, coge los broches del vestido de ella y decide autolacerarse, perdiendo así la capacidad visual. Es un autocastigo que se ha impuesto Edipo, pero evidentemente para él habrá otro castigo determinante, el cual será el destierro. Tendrá que irse de Tebas para siempre. Y así es como finaliza Edipo Rey. ¿Cuál es el tema principal entonces que vamos a poder apreciar en la obra? Es la limitación humana en controlar su destino. ¿Se puede el destino? ¿Se puede huir del destino? No. Y es que tengamos en cuenta que el destino actúa como una fuerza superior, pero siempre a través del propio individuo. La incertidumbre del destino del hombre, evidentemente, es una fuerza, reitero, pues que actúa por encima de él. Lo que hemos apreciado es la caída de Edipo desde una posición alta, desde una posición dominante, al extremo del dolor y del abandono. Edipo, rey de Tebas, aparece en la obra como un chivo expiatorio. Es decir, él asume culpa que asola a la ciudad de Tebas
y propicia con su castigo la salvación de los ciudadanos. Detalle también importante en la obra es que encontraremos la oposición ceguera y visión. La visión exterior es falsa. La visión auténtica es la visión interior. Y la ceguera representa la adquisición de sabiduría. Estos son aspectos importantes que nosotros debemos considerar en relación a Edipo Rey. Bien, entonces vamos a dejar de lado a la antigua tragedia griega y a continuación hablaremos acerca de la literatura medieval. Destacaremos sus principios. La Edad Media, jóvenes, como ustedes bien lo saben, es un periodo histórico, el cual se inicia el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente a consecuencia de las muchas invasiones bárbaras. Así veremos cómo este periodo histórico llegará hasta el siglo XV, momento en el cual el Renacimiento empieza a adquirir un papel trascendental y es el momento en el cual también Europa Occidental inicia su expansión a partir del descubrimiento de América. En la Edad Media vamos a poder apreciar dos momentos sucesivos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende desde el siglo V y abarcará hasta mediados del siglo XII después de Cristo, mientras que la Baja Edad Media, desde ese punto referenciado, mediados del siglo XII, hasta el siglo XV después de Cristo. En la Alta Edad Media vamos a poder apreciar pues experimenta un retroceso socioeconómico y cultural. Es un estancamiento. Vamos a ver cómo surgirá un modo de producción denominado feudalismo, y esto a consecuencia de que la vida social se ha de concentrar en el campo. En el señor feudal y la servidumbre constituida por campesinos que servirán a este señor feudal. Se imponía también el trueque, lo que implicaba pues una debilidad en el ámbito económico monetario. Sin embargo, vamos a ver cómo en la Baja Edad Media vamos a encontrarnos con un resurgimiento progresivo de las ciudades y del comercio, y por lo tanto hallaremos las primeras manifestaciones de lo que más adelante se definía como capitalismo. Es en el periodo medieval, tanto en la Alta como en la Edad Media, que apreciaremos cómo la Iglesia experimentó unificar el mundo occidental. Si veremos entonces, pues, cómo la religión y sobre todo el desarrollo del teocentrismo, pues, serán determinantes tanto en la vida cotidiana como en la vida cultural del hombre del periodo medieval. Entonces, en ese marco contextual es que evidentemente encontraremos manifestaciones literarias. Y esto entonces nos remite a destacar pues algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a tener en consideración pues, la aparición de las lenguas vulgares. Entonces, para poder tener en cuenta ello, habría que destacar la importancia del latín. En la Edad Media, el latín fue la lengua de mayor prestigio, fue la lengua del culto, la lengua del conocimiento. Con el latín se compusieron las obras más importantes de la época, o sea, obras religiosas y obras filosóficas. Pero en la medida que el latín se difundió en Europa, este fue deformándose, propiciando el surgimiento de nuevas lenguas, las llamadas lenguas vulgares, lenguas romances o lenguas románicas. De tal manera, entonces, que a partir del latín, creo que ustedes saben, pues, las diversas lenguas que surgieron, ¿no? El francés, el italiano, el castellano, el portugués, el sardo, el provenzal, el catalán, etc.
Y así vamos entonces a remitirnos hasta el siglo IX después de Cristo. ¿Qué acontece en el siglo IX? Sucede que empiezan a utilizarse esas lenguas vulgares emergentes para la composición de obras literarias. Estas al principio se difundían a través de la oralidad. Tendríamos que remitirnos hasta el siglo XII después de Cristo. Ya en el siglo XII, esas lenguas vulgares se siguieron empleando para la composición de obras literarias, pero estas ya pasaron al soporte de la escritura. Esos detalles que vamos a tener en cuenta con respecto a esas lenguas utilizadas durante el periodo medieval. En cuanto a los géneros literarios, fundamentalmente fueron dos los que prevalecieron durante esta época: el género épico y el género lírico. El género épico se expresó a través del desarrollo de los cantares de gesta y a través del desarrollo del cuento. ¿Qué son los cantares de gesta? Cantares de gesta eran relatos difundidos por los juglares. Los juglares eran poetas populares, poetas errantes, poetas que iban a otro y eran las proezas bélicas de un determinado héroe guerrero. Y así podríamos destacar, pues, por ejemplo, títulos como el Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, el Poema de Miocid, etc. Ahora, en lo que respecta al cuento, bueno, aquí vamos a destacar una obra perteneciente a Giovanni Boccaccio. Estamos hablando de El Decamerón, una obra que nos presenta una serie de relatos, los cuales pues abordan una variedad temática. Entonces, esto sería lo más destacado en relación al género épico. Ahora, en cuanto al género lírico, aquí nosotros debemos destacar la labor desarrollada por los trovadores del sur de Francia. En el sur de Francia se encuentra la zona de Provenza. Y entonces vamos a ver cómo los trovadores de esa región empezaron a cultivar una poesía de temática amorosa. Poetas y músicos quienes en el siglo XII y XIII renuevan la propuesta lírica. Y como el sur de Francia, la zona de Provenza, limitaba con la zona norte de Italia, lugar donde se encuentra Florencia, precisamente, entonces la influencia de la poesía de esos trovadores franceses se aprecia también en escritores italianos. Por eso es que hacia finales de la Edad Media destaca Francesco Petrarca, autor de una obra muy conocida cuyo título es Cancionero. Petrarca será importante porque a él se le va a considerar como precursor del Renacimiento. Entonces, esto es lo que podríamos mencionar en cuanto, pues, a las lenguas que prevalecieron durante la Edad Media y los géneros literarios destacados. Los representantes, entonces, de la literatura medieval serán los siguientes autores. Por coincidencia, Dante Alighieri, seguramente ustedes habrán leído o habrán, por lo menos, ustedes apreciado la historia que nos presenta a través de la Divina Comedia, el viaje imaginario por los reinos de ultratumba, infierno, purgatorio y paraíso. Francesco Petrarca, pues acabamos de mencionarlo, autor de Cancionero, expresa pues una temática amorosa a través de esta obra en donde evoca, en donde rememora la imagen de Laura, su eterna enamorada. Y Giovanni Boccaccio nos otorgó el Decamerón, una historia que revela pues una determinada situación que experimentó la Florencia del medioevo, ¿no? Una Florencia asolada por una terrible peste y por ende entonces 7 jovencitas y 3 varones deciden aislar ellos
refugian en una especie de villorrio y allí pues ellos, aislados de esa peste, en una especie de cuarentena para sobrellevarla, empiezan a contarse historias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es una obra representativa de la cuentística del medioevo, ¿no? Importante sería mencionar pues de que estos autores pues, se caracterizan porque consolidan el empleo del toscano. El toscano era una lengua predecesora italiana. Emplean formas literarias, temas tomados de los clásicos, pero también temas innovadores. Entonces, es importante el aporte de estos escritores, representantes entonces de la literatura medieval. Bien, vamos a dejarlos de lado y ahora hablaremos de la literatura de la Edad Moderna. Pero evidentemente, para poder apreciar la literatura de la Edad Moderna, nosotros debemos tener en cuenta qué entenderemos por Edad Moderna. Evidentemente, la Edad Moderna, periodo histórico en donde vamos a poder encontrar Renacimiento, Barroco y por último Ilustración. El Renacimiento pues, se desarrolla con gran esplendor durante el siglo XVI, el Barroco durante el siglo XVII y la Ilustración durante el siglo XVIII. En el Renacimiento, por ejemplo, vamos a poder encontrarnos con el desarrollo del antropocentrismo, ¿no? Es decir, el interés por el hombre reemplaza pues a ese teocentrismo en donde Dios era el eje, el centro de atención. El barroco, estéticamente hablando, se ha de por su complejidad formal y la ilustración es una época, es una propuesta en donde prevalece el uso de la razón. Claro, con más detalle lo vamos a apreciar progresivamente, ¿no? Empezaremos hablando acerca de ese primer momento constitutivo de la Edad Moderna llamado Renacimiento. Entonces, el Renacimiento se define como un nuevo renacer o un nuevo florecer de la vida cultural y artística, cuya inspiración no remite a los clásicos. Entonces, vamos a poder apreciar cómo en el Renacimiento se pone en evidencia, pues, un gran interés por la cultura de la antigüedad. Entonces, los artistas, los escritores, los intelectuales querían llegar al conocimiento propio de la antigüedad. Querían conocer también las lenguas de la antigüedad para con ese conocimiento enfrentar una sociedad que está experimentando una evidente transformación. Proponen una filosofía de vida, la cual se conocerá como humanismo. Ahora, evidentemente, para que las ideas renacentistas se difundan y se proyecten y se plasmen, han habido pues cambios determinantes, ¿no? Entre esos cambios, por ejemplo, el orden feudal entra en una crisis, adquiere poco a poco importancia el mercado, el capital, Europa occidental inicia su expansión a partir del descubrimiento de América, la religión, la iglesia pasarán de pronto a un segundo plano, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, hay una decisión, ¿no? Surgiendo la iglesia protestante. De pronto Dios deja de ser el centro de atención y se impone el antropocentrismo. Entonces son aspectos que vamos a poder apreciar durante el Renacimiento. Y como el centro de interés ahora es el individuo, muchos intelectuales y pensadores centran su obra justamente en aspectos en torno al propio individuo. Podríamos hablar de Erasmo de Rotterdam y su elogio de la locura. Michel de Montaigne destaca con sus ensayos. Podríamos hablar de François Rabelais, podríamos hablar de Tomás Moro, de Nicolás de Camoens, de Torcuato Tasso, entre otros exponentes entonces del Renacimiento.
Muy bien, entonces esto es lo que podríamos mencionar en torno a este primer movimiento. Pasemos ahora a hablar acerca del barroco. El barroco se define como una propuesta la cual se manifiesta en una época muy difícil, en una época en donde se aprecian conflictos políticos y hay una aguda crisis socioeconómica que embarga a muchos estados europeos. De tal manera, entonces, que vamos a poder apreciar cómo esta situación genera un pesimismo en el individuo. El barroco como propuesta se ha desarrollado durante casi la totalidad del siglo XVII. Se caracteriza por su complejidad formal en el plano artístico y por desarrollar un estilo recargado. Estos con el empleo de figuras literarias como la metáfora y el hipérbaton fundamentalmente, pero al mismo tiempo también apreciaremos la inclusión de personajes y temas que son pues, propios de la mitología grecolatina. Apreciaremos también la idea de movimiento que determina entonces que el hombre del barroco sea un ser inconstante y de vida pasajera, y otros detalles entonces que vamos a poder apreciar en esta propuesta estética. A propósito, el barroco es el segundo momento del llamado siglo de oro español. Por lo tanto, dentro de los representantes más destacados, podríamos hablar de la presencia de Pedro Calderón de la Barca, ¿sí? Autor de La vida del sueño. Podríamos hablar de Luis de Góngora y Argote, autor de Soledades, de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y también podríamos hablar pues, de parte de la propuesta literaria de William Shakespeare, ¿no? Hamlet, por ejemplo, es una obra que comporta pues, caracteres propios del barroco. Esto es lo que podríamos tener en cuenta en consideración o con respecto a la propuesta denominada barroco. Finalmente, vamos a hablar acerca de la ilustración. Y la ilustración se desarrolla en un lugar específico, Francia. Francia durante el siglo XVIII. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta pues ciertos detalles, ¿no? La ilustración será conocida también como el siglo de las luces. Es una época que tendrá como fecha emblemática 1789, año en el cual se produjo la Revolución Francesa, pero evidentemente también paralelamente a ello se produjo la Revolución Industrial, lo que implicaba entonces la producción en gran escala. Es una época entonces en donde se le otorga pues gran importancia a conceptos como la razón, el progreso y se pone fe en la ciencia y la filosofía. Destacará entonces la propuesta de los intelectuales franceses, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, podríamos hablar de Charles de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, de Denis Diderot y de Voltaire. Detalle que no debemos dejar de lado con respecto a la ilustración es que la expresión artística, la expresión literaria de la ilustración será conocida pues como neoclasicismo. Es importante entonces considerar aquí la importancia de la propuesta de autores como Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, Pierre Corneille, Jean Racine y Jean La Fontaine, ¿no? Por mencionar pues algunos de los escritores más destacados de ese neoclasicismo. Bien, entonces, dentro de todo este panorama que hemos apreciado, evidentemente, nombre y que es representativo de esta literatura de la Edad Moderna, ha de ser William Shakespeare, autor de innumerables obras, entre ellas Romeo y Julieta. Hablemos entonces de Shakespeare. William Shakespeare, quien
fue conocido como el cisne de Avon, debido pues, justamente a su lugar de nacimiento. Él nació en la localidad de Stratford-upon-Avon en el año 1564. Es considerado una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Muchos consideran de que Shakespeare pertenece al periodo renacentista, pero como ya hemos mencionado hace un momento, algunas de sus obras comportan caracteres propios del barroco. Shakespeare destaca porque fue, pues, desde muy joven un hombre interesado en el mundo del teatro. Paso del tiempo se convirtió en actor, en autor y en empresario teatral. Fue dueño de The Globe, ¿no?, una empresa teatral que se encargó de realizar una serie de representaciones de diversas obras. Sin embargo, vamos a ver cómo la vida agitada pues, de Shakespeare hizo de que no prevea pues, lo que le deparaba el futuro y lamentablemente, pues, inmerso en deudas y en el olvido, dejó de existir en el año 1616. Para Shakespeare hubieron una serie de críticas, ¿no? Mal actor, no era un autor original, etcétera, etcétera, pero lo que sí nosotros debemos valorar en él es que sus obras han traspasado los límites de lo que significaría pues el anonimato o el olvido, ¿no? Son obras que a pesar del transcurrir del tiempo pues son constantemente evocadas, son recordadas, ¿no? Y entre esas obras, evidentemente una de las más destacadas, una de las más importantes es Romeo y Julieta. Hay que tener en cuenta pues que dentro de la producción literaria de Shakespeare vamos a poder encontrar el desarrollo de poesía, ¿sí?, aunque no es muy relevante, claro está, una colección de sonetos. Venus y Adonis es un título de los más destacados, pero lo que sí evidentemente destaca en Shakespeare es el desarrollo de una interesante propuesta teatral, ¿no? Dramas históricos como Ricardo III, Enrique IV, o comedias como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, entre otras. Pero son sus tragedias, evidentemente, una gran notoriedad, ¿no? Romeo y Julieta, precisamente, es una de ellas. Hamlet, Macbeth, Otelo, El Rey Lear, Antonio y Cleopatra, son algunos títulos de destacadas de este autor inglés. Muy bien, entonces veamos pues qué nos ha otorgado Shakespeare a través de Romeo y Julieta. La obra que podríamos adscribirla al género dramático es una tragedia constituida por 5 actos. Me imagino entonces que ustedes conocen parte de la historia, ¿no? Entonces, corresponde ahora pues hablar acerca de lo que nos ha presentado pues Romeo y Julieta, ¿no? Una historia que se desarrolla dentro de una ciudad italiana como es Verona. ¿Qué pasa en la ciudad de Verona? Bueno, hay una inminente rivalidad política entre dos familias. Los Montesco y los Capuleto. Miren, en el inicio, los criados de ambas familias empiezan a sostener una discusión que se degenera y en la cual intervienen integrantes de ambas familias. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Los habitantes de la ciudad de Verona están cansados, están hastiados de que esta situación se reitere, se repita. Entonces, hacen una petición al príncipe de la Scala que tome cartas en el asunto. Y entonces en esa pelea callejera, en donde los Montesco y los Capuleto pues se están agrediendo, de pronto veremos cómo el príncipe hace acto de presencia. El príncipe aparece con su séquito y entonces los Montesco y los Capuleto dejan de pelear. El príncipe toma una determinación y les dice entonces
a ambas familias, a los miembros de estas familias. Aquel Montesco Capuleto que inicie una nueva pelea será castigado, y ese castigo será la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, están advertidos. Y muy bien, entonces, Montesco y los Capuleto pues, cesan las hostilidades y deciden retirarse a sus respectivos aposentos. Es muy ya avanzada la madrugada. Entonces, vamos a ver cómo en esas circunstancias el señor Montesco, ¿sí?, expresa una gran preocupación por su hijo. Su hijo se llama Romeo, y Romeo no ha estado presente en dicha pelea. Entonces, esa preocupación se le expresa a Vino llamado, y entonces Benvolio, al escuchar a su tío, él entonces asume la misión de descubrir qué es lo que pasa con Romeo. Y es que Romeo, en los últimos momentos, en los últimos días, estaba manifestando pues un comportamiento totalmente extraño. ¿Qué pasa con Romeo? Romeo está triste, está cabizbajo, está sin ánimos, desaparece de la casa, se escapa en la noche, regresa a la mañana siguiente. Entonces está como triste, devastado, sin ánimos. Y así, entonces vamos a ver cómo el señor Montesco se retira a sus aposentos, avanzan las horas, llega el amanecer, y con esa imagen que acabo de mencionar, aparece Romeo. Y Romeo llega, pues, cabizbajo. Y Benvolio le pregunta, Romeo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Romeo le dice, he estado en el bosque. ¿Qué has estado haciendo allí? He estado llorando mis penas de amor. ¿Estás enamorado entonces, Romeo? Sí, estoy enamorado. ¿De quién? ¿De una mujer? Sí, de una mujer. Pero lo que pasa, querido primo, es que estoy viviendo un amor no correspondido. ¿Pero cómo es eso? Miren, lo que pasa es que Romeo está enamorado de una muchacha que es integrante de la familia rival. ¿Ustedes me podrían decir cómo se llama esta muchacha? ¿Aquella que pertenece a la familia rival? Ustedes que conocen la historia, me imagino que pueden decirme, ¿verdad? Gerson opina que es Julieta. ¿Y qué opinan el resto? ¿Es Julieta acaso de quien está enamorado? Entonces ustedes no han leído la obra, porque no es Julieta. Romeo está enamorado de una integrante de la familia Capuleto llamada Rosalía o Rosalina, de acuerdo a la traducción. Exacto, Miguel Ángel. Pero ¿qué es lo que pasa? Rosalina, o Rosalía, como ustedes quieran llamar, ella ha crecido en un ambiente tan ortodoxo, tan religioso, que ella no piensa en placeres carnales. Ella piensa, pues, pasar su vida inmersa en la castidad. Y entonces Romeo, que es un muchacho más vivaz, ¿no?, más deseoso de la vida, Romeo pues quiere vivir otra cosa, quiere experimentar una nueva situación con Rosalía, pero ella no. Ella quiere entregar su castidad a Dios. Entonces, Romeo se siente rechazado y a esto llama amor no correspondido. Por eso Romeo sufre, por eso Romeo está triste, por eso Romeo se siente muy mal. ¿Por qué? Porque la muchacha pues no quiere acceder a experimentar el dulce placer. ¿Me entienden, verdad? Entonces, por eso Romeo sufre. Entonces,
Al descubrir esto, Benvolio, pues, se las va a ingeniar y le va a decir a Romeo lo siguiente. Mira, si esto está aconteciendo, ten calma, ¿sí? Vamos a buscar una solución. ¿Qué pasa en el hogar de los Capuleto? En el hogar de los Capuleto, el señor Capuleto recibe la visita del conde Paris. El conde Paris es familiar del príncipe de la Scala, o sea, es un hombre de la aristocracia, es un hombre que tiene pues un apellido connotado, es un hombre de alcurnia, y ha llegado a buscar al señor Capuleto con la intención de pedir la mano de la joven Julieta. Entonces, el señor Capuleto está muy agraciado, pero al mismo tiempo considera de que es muy pronto para que su hija se case. Conde Paris, gracias, ¿no? Pero yo creo que lo mejor será esperar. Espere algún tiempo para poder entregar la mano de mi hija. Y el conde le dice, ¿y cuánto tiempo voy a esperar? ¿Qué le parece 2 años? 2 años, sí, 2 años, ¿sí? O sea, cuando mi hija ya cumpla 15, podrá casarse con vuestra merced. El conde Paris entonces, piensa y finalmente accede. Julieta entonces tiene 13 años en ese momento. Y así vamos a ver cómo la petición de mano será un pretexto para que los Capuleto organicen un gran baile. La señora Capuleto le dice a Julieta, Julieta, hija mía, ¿tú has pensado en algún momento de tu vida en el matrimonio? No, madre, yo no he pensado en ello. Anda pensando, hijita, porque ya vino el conde Paris a pedir tu mano, así que prepara. Y así, entonces, salen los criados del hogar de los Capuleto anunciando el gran baile. Venga esta noche a participar de este baile. Sí, si usted quiere estrechar su copa con la copa del señor Capuleto, venga esta noche. Ah, pero si usted se apellida Montesco, ni se le ocurra venir. Estamos hablando de familias rivales, ¿no? Entonces Benvolio se entera de ese baile y Benvolio le dice a Romeo, Romeo, mira, los Capuleto organizan un baile. Vamos. No, pero ¿cómo voy a ir? Lo organiza la familia. Vamos, vamos, yo quiero que tú estés ahí. ¿Pero para qué? ¿Cuál es tu interés? Porque seguramente, dice Benvolio, en ese baile estará Rosalía. Pero en ese mismo baile también seguramente estarán otras hermosas mujeres de la ciudad de Verona. Conócelas, vamos. O sea, ustedes han escuchado esa frase de que dice, un clavo saca otro clavo. Lo que pretendía Benvolio es que Romeo se olvide de Rosalía para que no sufra. Y al final lo convence. Y ambos van a la casa de los Capuleto. Para no ser reconocidos al ingresar, pues utilizan unas máscaras como otros que estaban haciendo una coreografía fuera de casa. Y ya, al interior de la casa de los Capuleto, entonces, Benvolio y Romeo se quitan las máscaras. Romeo, entre la muchedumbre, trata de encontrar a su amada Rosalía, pero no estaba allí. Como se ha quitado máscara, al interior de la casa, Tebaldo, el sobrino del señor Capuleto y primo de Julieta, lo reconoce. Y Tebaldo considera de que la presencia de un Montesco es una ofensa y llama a un criado y le pide a este criado que le traiga una espada porque quiere agredir a Romeo. Pero el dueño de la casa, el señor Capuleto, ¿qué haces? ¿Qué haces, Tebaldo? Deja esa espada. Mira, vamos, se trata del joven Romeo. Y a mí me han dado buenas referencias de Romeo. Míralo, ahí está el joven. No está haciendo nada malo. Y efectivamente, Romeo estaba tranquilo. Él solamente estaba buscando a Rosalía y no estaba haciendo nada malo. Ya lo malo vendrá después, claro. Pero vamos a ver cómo en esas circunstancias Romeo, al no hallar a Rosalía,
De pronto se deja atrapar por la belleza sin par de una hermosa muchacha llamada Julieta. Y entonces él hace todo lo posible para acercarse a ella. Julieta, que recién está conociendo el mundo, que recién de pronto descubre nuevas sensaciones, ve al joven Romeo y la mirada entonces se fija en él y él se fija en ella. ¿Ustedes han escuchado acaso de esa frase de amor a primera vista? Eso es lo que pasó allí, en esa noche, en esa casa, durante ese baile. Y entonces los dos se miraron fijamente. Y Romeo hizo todo lo posible para bailar con él y no separarse de esta muchacha hermosa. Y entonces vamos a ver cómo los dos están hablando, están conociéndose. Y entonces descubre de que Julieta también ha crecido en un ambiente religioso, que se habla pues acerca del pecado y otras cosas. Y de pronto Romeo se deja llevar por sus pasiones de Julieta y le da un beso en los labios. Y Julieta experimenta ello, pero no lo rechaza. Sin embargo, después le dice, Romeo, ¿qué has hecho? Has dejado tu pecado en mis labios. Bueno, tanto problema por ello, devuélveme mi pecado. Y la besa otra vez. Y así entonces surge el amor entre los dos. Entonces vamos a ver cómo Romeo pasa la noche bailando con Julieta hasta que acaba el baile. Y cuando se separan, entonces Romeo, acompañado de Benvolio, pues le pregunta, ¿qué es esta muchacha? ¿Cómo se llama? Ella es Julieta. Julieta Capuleto. Capuleto, no puede ser. Y lo propio acontece con Julieta. Julieta dice, ¿quién es este muchacho? Romeo. Montesco, ¿por qué? O sea, pertenecían a familias rivales. Y entonces vamos a ver cómo Romeo se va acompañado de Benvolio de la casa de los Capuletos. Así termina el primer acto. El segundo acto, entonces, nos presenta a un Romeo desesperado. Romeo quiere saber si la muchacha corresponde a sus sentimientos. Entonces se separa de Benvolio y decide regresar a la casa de los Capuletos sin importarle las consecuencias. Entonces llega pues a esa casa, ingresa en un jardín y este jardín llegaba hasta las afueras de la habitación de Julieta. La habitación de Julieta tenía un balcón que se proyectaba a ese jardín. Y Romeo entonces se esconde debajo de ese balcón. Y justo Julieta aparece allí y empieza a hablar a solas. Empieza a manifestar de que ella ha encontrado al amor de su vida, pero que lamenta que éste se apellide Montesco. Al escuchar esa palabra, Romeo pues confirma de que el amor de él es correspondido y sale debajo del balcón y se deja ver por Julieta. Entonces, si quieres, no me llames Romeo, no me llames Montesco, llama si quieres. Y entonces él le dice de que está muy enamorado de ella. Entonces le hace promesas de amor, etcétera, etcétera. Pero Julieta le dice, Romeo, espera un momento. Si tu amor es sincero, entonces tú seguramente buscarás casarte conmigo. Pero si tú solamente buscas otra cosa, entonces mejor vete de aquí, ¿sí? Y no nos veamos más. Y Romeo le dice de que está muy enamorado y de que está dispuesto a casarse con él. Entonces le hace pues una promesa de amor y vamos a ver cómo en ese momento se separan y ella se queda feliz y Romeo se siente también muy feliz. Otra vez está amaneciendo. No va a su casa. Romeo va en busca de su mejor amigo, Fray Lorenzo. Y entonces Fray Lorenzo estaba en su convento. Amanece y ve llegar al joven. Y Fray Lorenzo dice, otra vez este muchacho, Romeo, seguramente triste, otra vez ha estado llorando en el bosque. Pero se sorprende porque lo ve a Romeo radiante, feliz. Romeo, ¿qué te pasa? Vengo del baile de los Capuletos. ¿Y qué hacías allí?
Bueno, no me digas que tú te has encontrado con la muchacha esta, Rosalía, y tú y ella, y por eso estás feliz. Y entonces Romeo le dice, ¿quién es Rosalía? Rosalía es cosa del pasado, le dice Fray Lorenzo. Ahora estoy enamorado de Julieta y ella corresponde a mi amor. Y Fray Lorenzo, pues, se molesta, se incomoda. Él manifiesta de que los muchachos ahora se dejan llevar por las pasiones y todo esto. Pero después lo analiza y piensa que la unión entre ambos jóvenes podría poner fin a las rivalidades entre las dos familias. Y entonces Romeo le confiesa a Fray Lorenzo que está dispuesto a casarse incluso ese mismo día. Y se le envía un mensaje a Julieta en el cual se le dice de que ella debe acudir al convento de Fray Lorenzo. Ahora, ¿con qué pretexto sale Julieta? Bueno, le tocaba confesarse y con ese pretexto va, y en el convento Fray Lorenzo casa en secreto a Romeo y a Julieta y todo es felicidad. Pero recién estamos finalizando el segundo acto. El tercer acto nos muestra en las calles de Verona a Romeo, a Benvolio y a Mercucio. Conversaban amenamente cuando de pronto aparece Tebaldo. Y Tebaldo increpa a Romeo el hecho de participar en el baile sin invitación. Romeo no quiere problemas, desiste, y entonces toma su lugar Mercucio. Mercucio va discutiendo con Tebaldo, la discusión se degenera y finalmente Tebaldo termina matando a Mercucio. Al enterarse de esto Romeo asume que la muerte de su amigo es culpa suya y va en busca de Tebaldo, lo confronta, lucha con él y lo termina matando. Romeo entonces decide partir, decide escapar, pero aparece de la escala con su séquito y los soldados y entonces averigua qué es lo que ha pasado. Bueno, es obvio lo que ha pasado. Romeo ha matado a Tebaldo, pero antes Tebaldo había matado a Mercucio. Por lo tanto, Romeo merecerá un castigo, que no es la pena de muerte, como lo había dicho anteriormente, pero sí otro castigo drástico. Es el destierro. Tendrá que irse de Verona para siempre, olvidando sus bienes, su casa, su mujer y su familia. Entonces, triste Romeo se va en búsqueda de Fray Lorenzo y cuando llega a él, pues le cuenta lo que ha pasado y llora su desventura. La ama de Julieta ha atestiguado lo que ha pasado en las calles de Verona y de inmediato le cuenta a Julieta, pues, todo lo que ha acontecido. Julieta, lejos de estar triste por Tebaldo, está más preocupada por Romeo. Bueno, y le envía un mensaje a través de su ama. Romeo debe acudir en la noche a una especie de entrevista con Julieta allí, en su propia casa, en su propia habitación. Romeo entonces llega en la noche, esta vez sube al balcón, ingresa en la habitación de Julieta y como es la última noche que estará en Verona, se despide de ella apasionadamente. Muy bien, entonces a la mañana siguiente se va Romeo, parte al destierro y Julieta se queda muy triste al sentir que nunca más estará al lado de Romeo. Y llora y se pone triste y llora y la familia cree que está triste por la muerte de Tebaldo. Por lo tanto, para evitar su tristeza, disponen de que el conde Paris ya no espere los 2 años, sino se case lo más pronto posible. Y entonces se anuncia esto. Y Julieta, desesperada, ya se le va el amor de su vida y encima le imponen un matrimonio, entonces acude con Fray Lorenzo para que éste pueda ayudarle. Entonces, al enterarse de esta situación, Fray Lorenzo, pues, determina lo siguiente: entregarle una suerte de poción, ¿sí?, a Julieta para que ella lo consuma y el día en el cual se iba a casar, ella dé la apariencia de haber perdido la vida. Así evitará el matrimonio y no te preocupes, le dice Fray Lorenzo a Julieta, le comunicaré a Romeo lo que hemos acordado. Y así lo hace. El día en el cual ella se iba a casar, ella no despierta y da la impresión de haber muerto, causando una gran tristeza en la familia y sobre todo en el conde Paris, quien lamenta su suerte. Su cuerpo será llevado a la cripta de los Capuleto. El conde Paris llorará pues al lado de ella. Mientras tanto, en la lejana Mantua, lugar donde ha sido desterrado Romeo, pues él no se ha enterado de nada y
por una simple casualidad, se entera a través de un criado de la muerte de Julieta. Entonces, desesperado, él no ha sido advertido de lo que ha convenido Fray Lorenzo ni la propia Julieta, consigue a través de un boticario un veneno que lleva consigo y regresa a Verona sin importarle las consecuencias. Se le había advertido que no regrese porque lo podrían matar. A él no le interesó. Regresa y antes de ingresar a la cripta de los Capuleto, le entrega una carta a Baltasar, uno de los criados, y le pide que se lo lleve a su padre, explicándole muchas cosas. Ingresa a la cripta de los Capuleto y es reconocido por el conde París. Entonces, el conde París pensaba que Romeo pretendía hacer una suerte de artilugio, magia negra, etc. Los dos empiezan a luchar, empleando dagas, y los soldados que estaban allí deciden llamar a la Guardia Imperial. Finalmente, Romeo mata al conde París. Entonces Romeo, al ver el cuerpo aparentemente muerto de Julieta, se siente tan triste que decide echar el veneno que llevaba consigo en una copa, lo ingiere y se quita la vida. Mientras tanto, vamos a ver cómo en su convento, Fray Lorenzo recibe la visita de Fray Juan. Fray Juan era un fraile que debió llevar el mensaje a Romeo, pero no pudo hacerlo porque justo hubo una peste, lo encerraron en cuarentena y recién lo han dejado salir. Fray Lorenzo entonces dice, mejor voy yo mismo y le explico a Julieta lo que ha pasado. Y al llegar pues a la cripta de los Capuleto, se entrevista con Baltasar, quien se había quedado allí dormido, y le dice que Romeo está en el interior. Al ingresar Fray Lorenzo, entonces se encuentra pues ese cuadro trágico. El conde París muerto, Romeo muerto, y Julieta, quien de pronto está reaccionando. El efecto de la pócima pues ya está pasando. Julieta, vámonos de aquí antes de que venga la Guardia Imperial. Luego te explico lo que ha pasado. Julieta reacciona y dice, ¿pero qué es esto? Está muerto aquí el conde París. Bueno, en realidad no me interesa aquí Romeo, quien está muerto también. Y entonces ella asume que no puede vivir sin su amado Romeo. Coge la daga de este y se le incrusta en el pecho quitándose la vida. En ese momento, Fray Lorenzo quería evitar también esa muerte, pero se da cuenta de que él está junto a 3 cuerpos inertes. Entonces pretende huir lo más pronto posible y en ese instante es cuando llega la Guardia Imperial y le dice, ¿a dónde va, fraile? Usted ha cometido estos crímenes, usted los ha matado. Le estaban echando la culpa a Fray Lorenzo, pero este termina confesando el amor secreto entre los jóvenes, lo que se corrobora con la carta que tenía Baltasar. Aparecen los integrantes de ambas familias, reconocen su error y deciden otorgarse el perdón mutuo y darse una suerte de reconciliación. Y así es como finaliza Romeo y Julieta. Jóvenes, entonces nos hemos encontrado con una obra que posee un lenguaje de gran riqueza poética. Hay pues muchas metáforas presentes. Es una obra que en la versión inglesa, la original, combina el verso y la prosa, mientras que las traducciones darán mayor importancia al empleo de la prosa. Bien, entonces, jóvenes, esto sería todo en cuanto a la exposición de la clase del día de hoy. Con respecto a lo que significarían las preguntas propuestas para esta presente semana, en estos 2 minutos que nos restan, podríamos resolver acaso algunas de ellas. Por ejemplo, así rápidamente, con relación a la pregunta número 5. Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas, y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz, con la mira puesta en el último día hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Entonces, luego de leer el fragmento citado perteneciente a la tragedia de Edipo, rey de Sófocles, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Se puede apreciar que lo expresado anteriormente por el Corifeo,
¿qué es lo que expresa el corifeo allí? ¿Cuál es la idea que podríamos nosotros complementar? ¿Cuál sería aquí la respuesta? En la pregunta 5, claro está. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 5? Clave para la pregunta 5, muchachos. Muestra la incertidumbre acerca del destino que le es asignado al hombre, señala que para reyes, súbditos, incluso dioses, es inevitable la mortalidad, enfatiza que el hombre que llega al poder debe sufrir terribles desgracias, revela que Edipo actuó como chivo expiatorio en favor de Tebas y Corinto. La respuesta en la pregunta 5 la encontraremos en la alternativa A. Claro, aquí vamos a ver entonces cómo se muestra cuán incierto es el destino del individuo. Bien, jóvenes, entonces, ya que estamos llegando a la parte final de nuestra clase el día de hoy, a continuación les otorgo las claves respectivas para las preguntas propuestas para esta semana. Bien, conmigo será hasta una nueva oportunidad, jóvenes. Nos estaremos viendo dentro de 7 días. Cuídense bastante y por favor vayan adelantando la lectura de las respectivas novelas. ¿Sí? Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Bien, eso sería todo de mi parte, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.